Listo, ya está grabando. Gracias. Bueno, les contaba que Natalia forma parte del comité académico de la Unidad Regional Valle y pues dándoles la bienvenida a todos a su jueves farmacéutico, una actividad de actualización, refuerzo, compartir conocimientos, experiencias alrededor de todos los roles y campos del ejercicio profesional del químico farmacéutico. Esta noche nos acompaña Sir Carlos Molina Famoso, él es químico farmacéutico de la Universidad del Atlántico, cuenta con una maestría en la enseñanza de la química, un doctorado en ciencias de la educación, es académico, docente universitario, es profesor en la Universidad Popular del Cesar, en la UNAC, asesor en transformación de productos tradicionales de la comunidad indígena Cancuamo, también director técnico de la clínica Fundación. Sir Carlos nos va a acompañar esta noche con la charla Química para transformar y emprender. Entonces, con ustedes, el doctor Sir Carlos Molina, agradezco que mantengan los micrófonos cerrados si no van a hacer uso de la palabra. Eh, las preguntas las estaremos formulando al final de la charla y pueden escribir sus preguntas en el chat donde Nata nos va a estar colaborando también con la lectura de las preguntas y yo estaré pendiente de los que levanten la manito para asignar el uso de la palabra. Entonces, con ustedes, el doctor Sir Carlos Molina Retamoso. Sir Carlos, bienvenido, muchas gracias. Hay que mencionar también que Sir Carlos es el fiscal interno de la Unidad Regional Cesar del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Adelante, Sir Carlos. Bueno, muy buenas noches a todos. A usted, compañera Yasmín, por la invitación. Gracias, muy amable. A todos los colegas que están conectados, todos los participantes acá en el chat. Como lo decía la colega Yasmín, mi nombre es Sir Carlos Molina Retamoso, somos químico farmacéutico de la Universidad del Atlántico y con una maestría y un doctorado. Nos dedicamos a la enseñanza de la química y tratamos de hacer una química muy activa, una química muy proactiva, una química que esté muy lejos del aburrimiento. Hoy nuestros jóvenes en las aulas de clase tienden a, a aburrirse mucho, entonces hay que buscar formas de tenerlos activos, motivados, y ello me llevó a proponer una química en el cual nos volviésemos transformadores, recurriendo al concepto tradicional de química, ¿verdad? El que nos enseñó Lavoisier. Entonces allí surgieron algunas cosas que hemos ido implementando y veníamos implementando en las aulas de clase, que era convertir conceptos químicos en elementos, en cosas, en productos que fuesen totalmente tangibles. Así surgió la idea de transformar conceptos en productos químicos, conceptos que de pronto tenían unas cadenas carbonadas, como de pronto de un ácido carboxílico de 12 carbonos, o conceptos en los cuales habían alcoholes. Entonces era cómo conseguir llevar ese alcohol a un producto tangible, que el estudiante se motivase y viese la importancia de la química desde el punto de vista de la transformación, ¿verdad? Entonces nos dimos esa tarea. Transcurrieron muchos años hasta que de pronto lográsemos pulir una idea concreta, que es la que por lo menos hoy podemos mostrar, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al concepto normal, el de la RAE, el de que habla de la química, vemos que la química es la ciencia natural que estudia y analiza la composición, estructura y propiedades de la materia, ya sea en forma de elementos, especies, compuestos, mezclas u otras sustancias, así como los cambios que éstas experimentan durante las reacciones, ¿verdad? Entonces, miren que la química desde el mismo concepto, nos invita a hablar de cambios, nos invita a hablar de transformaciones,
nos invita a hablar de compuestos, de especies, de elementos, pero a veces nosotros en el aula nos quedamos solamente con esos conceptos, con las definiciones, con las reacciones químicas, con la nomenclatura química y hacemos una química bastante aburrida, bastante tediosa. Entonces, hay algunos pensadores que siempre han hablado de que el estudiante o siempre se aprende es haciendo, que la mayor posibilidad de lograr la aprehensión con H de un concepto es poniendo en práctica ese mismo concepto, ¿verdad? Entonces eso es lo que siempre hemos intentado hacer, lograr que el estudiante logre la aprehensión ejecutando un proyecto que está relacionado con unos conceptos teóricos que ya él vio en el aula de clase. Y si la historia, cuando Demócrito y Lúcipo ya intentaban desde el siglo VI antes de Cristo ya establecer teorías relacionadas con la química, entonces ya hablábamos de los átomos en la época de los filósofos y demás, ya se intentaba explicar cosas de la materia, de que estaba formada la materia, de la teoría atomista, de que era indivisible el átomo, de que era un solo compuesto, de que no habían, bueno, todo lo que ellos establecieron en su teoría atomista, ¿verdad? Más adelante llegó uno de los pilares básicos de la química, que es el señor Theophrastus von Bastum von Hohenheim, Paracelso. Yo creo que es uno de los pilares más importantes o muy importantes en la evolución de la química como tal, ya que Paracelso en la alquimia intenta o producen algunos productos que son transformados a partir de plantas y empiezan a fabricar medicamentos y a buscar el origen de algunas cosas para curar enfermedades. Allí empieza desde la alquimia, empieza la química como que a perfilarse en ser, entre comillas, la salvadora de la humanidad, porque ya empezamos a decir que no solamente es Dios quien curaba las enfermedades, sino que también se podían hacer productos que servían para curar enfermedades a partir de transformaciones de plantas medicinales, ¿verdad? En lo que propone Paracelso. Pero quien parte en sí la historia de la química, entonces el señor Antoine Laurent Lavoisier. Lavoisier, uno de los grandes errores de la Revolución Francesa, ya que su muerte ocurrió allí y quizás si Lavoisier no hubiese muerto tan joven, la química hoy sería otra cosa, ¿verdad? Lavoisier es el que nos establece la ley de la conservación de la materia. Lavoisier es el que establece prácticamente los tópicos para lo que hoy es la química moderna y se deshace totalmente de la alquimia cuando ya establece prácticamente los conceptos estequiométricos. Y gracias a Lavoisier, hoy por hoy tenemos la química que tenemos. Pero también Lavoisier dice y establecía que si bien se transformaban las cosas, había que tener en cuenta las cantidades y reacciones y demás que anteriormente no se tenían en cuenta, ¿verdad? Entonces, Lavoisier sigue hablando de las mismas transformaciones, pero ya estableciendo gramos, unidades y demás, y reacciones y reactivos límites y cosas por el estilo que se daban en las reacciones químicas. Entonces, la química siempre ha intentado, creo que en el transcurso y en el devenir de los tiempos, muy, a pesar de cosas, de misticismo, de cosas heréticas y demás, mostrar a la verdad que ella es la ciencia que ha sido creada para brindarle a la sociedad, al ser humano, formas mejores de vivir, ¿verdad? Por lo menos si hoy miramos todos los avances de la química moderna, en lo que tiene que ver con, por decir algo, en textiles, los, los, los uniformes deportivos y demás, vemos cuán avanzada está la química y cuán ha servido a la humanidad, cuánto de verdad que ha servido a la humanidad. Y eso ha costado mucho, ha costado muchas vidas, ha costado mucha, digamos, avances científicos, mucha pérdida de intelectuales que quedaron en el camino. ¿Se acuerdan cuando nos señalaban porque olía azufre y nos gustaba trabajar con azufre en la época de los alquimistas y demás? Y mucha gente murió. Pero hoy por lo menos ya
estamos recogiendo esos frutos que aquellos dejaron. Entonces, como les venía diciendo, el objetivo de la química durante todo este tiempo ha sido eso, transformar, mostrarle al ser humano que nosotros podemos transformar cosas en cosas mejores. Y eso fue lo que yo intenté siempre hacer en el salón de clase, lograr que los estudiantes puedan establecer química con la química, despertar en él un interés químicamente puro hacia la materia, hacia la asignatura. Entonces era como que si bien tenemos una cantidad de carbonos pegados allí, en alcanos, alquenos y demás y todo lo demás, con eso podemos hacer otras cosas, con las aminas podemos hacer esto, con los ácidos carboxílicos podemos hacer estas cosas que son de uso común y que pueden despertar, que sí lo he notado, despierta en el estudiante ese interés por la asignatura. Y allí creo que radica gran parte del éxito de cualquier docente de química. No es enseñar química solamente, es mostrar qué podemos hacer con la química. Y a veces pecamos en eso, simplemente nos quedamos en esos conceptos teóricos, en los conceptos que quedaron en el cuaderno, pero no avanzamos a mostrar qué podemos hacer, para qué nos sirven en sí esos conceptos, ¿verdad? Y no es fácil, enseñar química no es fácil. Si miramos una molécula de agua, entonces, ¿cómo le explicamos a un joven que esos palitos que mostramos allí, HO, HO, cómo mostramos, cómo hacemos para establecerle, indicarle que ese es un enlace químico, pero que ese palito como tal no existe, que ahí es una fuerza que está establecida y todo lo demás? Entonces ahí empiezan los altibajos de la química, ¿verdad? Ahí empiezan digamos, los verdaderos obstáculos para poder enseñar química. Si yo puedo coger un microscopio y me voy a una célula, puedo observarla en el microscopio y mostrar aquí está el lisosoma y mostrar sus partes y demás, pero ¿cómo hacemos con una gota de agua, verdad? Para señalar, pero tenemos que hacerlo, entonces buscar cómo ese interés del estudiante hacia la química se genera. ¿Cómo establecer, cómo lograr que mi estudiante establezca química con la química? O sea, que le interese mi asignatura, que le interese de verdad, verdad, cómo están haciéndose las cosas hoy en el mundo. Y como decía anteriormente, muchos pensadores, entre esos Confucio, siempre ha dicho, siempre sostuvo, que es mejor hacer, que se aprende mucho más fácil cuando estamos manipulando, ejecutando algo, y cuando solamente lo estamos viendo teóricamente, ¿verdad? Entonces ahí surge la famosa frase, me lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí. Entonces allí se genera, o de allí surge prácticamente ese concepto que yo quería establecer en el salón de clase cuando leí esta frase, de cómo hacemos una cantidad de cosas que se pueden hacer con la química. Tocó leer una cantidad de PDF, buscar formas y demás, hasta que de pronto logramos entender eso, ¿verdad? Y hay una frase que viene de la alquimia, transmutar, transmutar, transformar. Y era cómo lograr que mis conceptos se lograsen convertir en cosas tangibles. Y logramos meter conceptos de aceites esenciales que podían tener por lo menos el geraniol, limoneno y demás, que eran estructuras químicas, compuestos químicos, tener el concepto de ácidos grasos, ésteres derivados de ácidos carboxílicos, entonces cómo se esterificaban, cómo se lograba una saponificación y ver cómo esos ácidos grasos se convertían en jabón y ver cómo esos ácidos grasos, ese jabón, de una parte que arrastraba la grasa y otra parte que no arrastraba la grasa, entonces llegábamos a los tensoactivos o anfipáticos y veíamos las cadenas carbonadas que se daban de un tensoactivo, que podían ser lipofílicas, y ahí fuimos entrando, hasta que fuimos logrando establecer un currículo en donde el estudiante pudiese ver conceptos teóricos y convertir posteriormente esos conceptos teóricos en productos tangibles, ¿verdad?
Y por decirles algo, una vez nos pusimos a trabajar con eucaliptus. Con el eucaliptus tuvimos un aceite esencial por arrastre vapor y nos quedó un hidrolato, tuvimos el aceite, nos quedó un hidrolato, nos quedamos con el hidrolato. Con el hidrolato trabajamos e hicimos caramelos. Hicimos caramelos de eucalipto, hicimos caramelos de jengibre, hicimos caramelos de limonaria. Entonces, ahí encontramos una práctica de laboratorio donde el estudiante podía poner en práctica muchos conceptos que ya estaba viendo en el salón de clase, pero que los estaba volviendo tangibles en productos que él inclusive podía comercializar. Si ustedes recuerdan, en la época del COVID se volvieron muy de moda caramelos de jengibre, particularmente acá en Valledupar, en todos los semáforos encontramos ese tipo de caramelos y acá logramos que los estudiantes hiciesen, elaborasen este tipo de productos, ¿verdad? Entonces ya utilizaban carbohidratos en la formulación, utilizaban glucosa, utilizaban sacarosa, veíamos una cantidad de aspectos que se manejaban en el proceso y así sucesivamente nos fuimos involucrando en otro tipo de productos que se podían generar de los aceites esenciales. Entonces, de los caramelos pasamos a otros productos como odorantes que se podían hacer con aceites esenciales y llegamos entonces a aceites sintéticos que... Los volantes centrales, los extremos. ¿Aló? Tranquilo, ya los silenciamos. Amadís. Adelante. Muy buenas Entonces, noches. Un saludo para el doctor Sir Carlos Molina, mi amigo. Brisco, oh, perdón, Amadís, gusto saludarte, hermano. Compañero de andanzas y de lucha, junto con la compañera Yasmín. Entonces, este concepto de elaborar caramelo con el hidrolato del aceite esencial que habíamos obtenido, en donde esos aceites esenciales encontramos una cantidad de compuestos químicos, el eucaliptol, el limoneno, una cantidad de compuestos que estaban allí, que eran compuestos orgánicos y que nos sirvieron para obtener este tipo de productos que son fáciles de comercializar, son fáciles de elaborar y que están muy relacionados con la química, ¿verdad? Entonces, de allí, de esos aceites esenciales que obtuvimos, elaboramos una cantidad de productos, elaboramos fragancias, ya utilizando aceites sintéticos, elaboramos productos para el aseo con ese tipo de aceite que obtuvimos, elaboramos repelentes, ya que algunas plantas tienen propiedades repelentes, entonces elaboramos repelentes con soluciones hidroalcohólicas, y así sucesivamente, a partir de un aceite esencial o de simplemente un hidrolato, fuimos buscando la forma de mostrar ese concepto químico, cómo lo podíamos convertir en algo que fuese rentable para el estudiante. Y por lo menos hoy por hoy tenemos muchos estudiantes egresados que están trabajando con eh, productos que vimos acá en el salón de clase. Y eso es gratificante, ya que yo creo que la educación es para eso, la educación es para transformar la calidad de vida. No tiene sentido educarse para no transformar y mejorar la calidad de vida. También hicimos caramelos con jengibre, con limonaria. Aquí ven las fotos de las plantas que utilizamos para esos caramelos. Aquí ven otro tipo de caramelos también, como lo pueden ver con esos hidrolatos. Entonces llegamos al tema de alcoholes, ¿verdad? Ya manejamos el concepto del alcohol, un compuesto que tiene un grupo consumal de hidroxilo, que podemos considerarlo un derivado del agua, ¿verdad? Y así sucesivamente. Alcoholes de bajo peso molecular, como metanol, etanol, propanol, y así sucesivamente van subiendo sus pesos moleculares. ¿Y qué hicimos con los alcoholes? Entonces, con los alcoholes hicimos bebidas fermentadas y bebidas destiladas. Dentro de las bebidas fermentadas hicimos cerveza. Hicimos cerveza. Y dentro de las bebidas destiladas tuvimos alcohol de grano, que es el whisky, o tuvimos alcohol de caña, que es el aguardiente, el ron,
Y en la cerveza utilizamos todo el proceso. Aquí vemos por lo menos lúpulo, que es el que le da el amargor a la cerveza. Aquí vemos cebada, ya que toda la cerveza debe ser de cebadas. Si el 50% no es cebada, no es cerveza por ley. Aquí vemos una luna calentando para preparar el mosto. Y entonces era convertir todo el concepto de alcohol, la nomenclatura de alcoholes, las recetas de alcoholes, en un producto que fuese tangible. Hoy tenemos egresados trabajando en su propia producción de cerveza artesanal, porque la cerveza que hacemos acá es totalmente artesanal, ya que no tenemos los procesos industriales de filtrado y demás. Aquí tenemos una trampita de CO2 que nos va indicando que hay producción de CO2, que ahí está el proceso de fermentación llevándose a cabo. Aquí tenemos un densitómetro midiendo una densidad inicial. Este de aquí es preparando cerveza. Medimos densidad inicial, después tenemos que medir densidad final para ver cuántos grados de alcohol quedó la cerveza. Y acá simplemente tenemos un fermento donde hay bastante producción de CO2, lo que nos indica que las levaduras están comiendo y que todavía el proceso no ha terminado, sino que está en perfecta marcha, está totalmente en camino a terminar su fermentación. Tenemos algunos aguardientes que hicimos, le cambiamos el color. En ese momento estaba muy de moda la pelea. En ese momento estaba muy de moda un litigio que se presentó entre la fábrica de licores de Antioquia y creo que fue la industria licorera de Caldas por el aguardiente amarillo. Entonces, acá hacemos una feria y los alumnos hicieron un aguardiente rojo. Aguardiente normal, destilamos de caña, aplicamos el conceptico ese, nos salió un aguardiente, creo que fue un alcohol de 70 grados más o menos. La formulita B1C1, B2C2, los bajamos y le agregamos color a ese aguardiente. Entonces, ¿para qué me sirve a mí la química? No es solamente el concepto teórico, la clase, la evaluación y todo lo demás. ¿Qué hago yo con ese concepto? ¿Cómo puedo yo transformar ese concepto en algo que me sirva a mí para mi proyecto de vida? Yo creo que ahí está la importancia de la motivación como tal. Yo creo que ahí el docente se la empieza a jugar toda. Si bien es interesante aquella asignatura, esta asignatura, ¿cómo me la juego yo para que esta también sea interesante? ¿Verdad? Y creo que ahí radica parte del éxito de los estudiantes que entendieron eso. Bueno, entonces llegamos a otro tipo de temas, digamos un tema de tensoactivos y demás, donde se manejan muchas estructuras orgánicas, sus compuestos orgánicos, y empezamos a transformar productos vegetales. En este caso, hablamos de la ortiga, la úrtica, que también es conocida por acá en unas variedades, la pringamosa, la viñagato y demás, son plantas urticantes que cuando lo tocamos con la piel se produce urticaria. Entonces, con la ortiga, con la sábila, la aloe vera, en diferentes temas que vimos, ¿qué hacíamos con eso? Entonces, entramos al tema de compuestos sulfonados. En este caso, aquí vamos a formar el ácido sulfónico, en este caso el benzensulfónico, que ya es un compuesto tensoactivo, que después se le coloca una cadena de 12 carbonos que se convierte en el ácido benzensulfonato. Entonces ya aquí entra el sodio a jugar, neutralizamos con hidróxido de sodio, hacemos esa reacción, neutralizamos con hidróxido de sodio, sale el hidrógeno y entra el sodio, y la cadena de 12 carbonos en posición para, y se obtiene el benzensulfonato de sodio. Ese es un compuesto tensoactivo. Entonces, ¿qué hacíamos con eso? Simplemente era mostrar los jabones, como el FA, el DERSA, toda esa cantidad de detergentes tienen esos compuestos y son los que permiten la acción limpiadora de un jabón, o en este caso una molécula tensoactiva, ¿verdad?
Entonces era entender que hay una capa, una parte lipofílica, una parte hidrofílica, que la parte lipofílica se adhería a la grasa, la parte hidrofílica al agua, y así sucesivamente se produce el efecto limpiador de un jabón partiendo de un concepto orgánico. En este caso puede ser ácido graso o simplemente sulfonando una reacción en el benceno y demás, y dándole la connotación más allá. Ella hacíamos una cantidad de productos, hicimos jabones, hicimos champú, aquí se ve más claramente la reacción, ¿verdad? Desde el glicerol, triglicérido. Entonces aquí tenemos una glicerina que al momento de producirse la saponificación se recupera la glicerina y se forma el jabón. Eso lo convertimos en productos. Aquí vemos más exactamente cómo actuaba el jabón, el tensoactivo, la parte hidrofílica, la parte lipofílica, cómo salir una gota de grasa en una camisa, en una prenda de vestir, puede ser. Y esto terminaba en esto. Estos son jabones que hacen los estudiantes después por saponificación. Estos son productos que hacen los estudiantes con tensoactivos ya de uso cosmético. Tomamos la sábila, le quitamos la lobina, alguna solución hidroalcohólica, lavamos, evitamos en la formulación de entonces un glicol para evitar oxidación y así sucesivamente. Vamos haciendo cosas, pero que gustan, cosas que son agradables, que al estudiante prácticamente le gusta. ¿Y por qué le gusta? Creo yo, porque está viendo para qué sirve eso. A veces nos llenamos llenamos los cuadernos, llenamos los tableros de cosas que si bien son interesantes, ay, pero ¿para qué me sirve eso? Entonces era, ¿para qué me sirve? Mostrar para qué nos sirve todo eso. Y la química se presta para todo eso, ¿verdad? Para mostrar para qué nos sirve todo. Si nosotros nos ponemos a mirar el mundo como es hoy, ustedes se imaginan un mundo sin ibuprofeno. Sería triste ver una mujer viviendo en un mundo sin ibuprofeno cuando le llegue el final de mes, el periodo, ¿verdad? Entonces miren ustedes que para todo eso la química está hecha y está brindando cosas. Aquí vemos por lo menos en una curtiembre cómo los tensoactivos se utilizan para engrasar un cuero, el que posteriormente va a permitir que se ablande con más facilidad. También el tensoactivo, cómo se utiliza en productos de aseo, con en el fabuloso que vemos aquí. En la curtiembre, entonces, mostrar al estudiante cómo mezclando un aceite común, aceite de palma, de uso común en la casa, con un agente tensoactivo, podemos hacer una sustancia engrasante para el cuero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un engrasante? Es un lubricante modificado químicamente para que se emulsione en contacto con el agua, cuya función es ablandar el cuero, reduciendo la fuerza de fricción entre las fibras. Y esto permite posterior al cromado, en el caso cuando se va a cromar el cuero en la curtiembre, que el cuero se ablande con mucha más facilidad, ¿verdad? Y eso es producto de una sustancia química que vimos en un concepto químico, que está ayudando a que sucede. También en uno de los temas entramos a colorantes. Entonces los colorantes son cosas elementos, sustancias químicas que utilizamos por doquier, ¿verdad? Que utilizamos a cada rato, que utilizamos permanentemente en nuestra vida diaria. Por todos lados vemos colorantes, en todos los aspectos vemos colorantes. La vida está impregnada de colores, inclusive en nuestras comunidades indígenas, este, están, todo lo hacen a través de los colores, por eso se pintan, por eso utilizan collares de colores vivos y demás, porque el color es una parte fundamental en la vida de ellos. Entonces, ¿qué hacer con todo eso? ¿De dónde venían los colores? Y ahí encontramos que en el tema de un tema facilito y un tema muy común en orgánica, las aminas, encontramos las sales de diazonio, y ahí vemos como una reacción de copulación, podíamos hacer un colorante azoico y que posteriormente ese colorante azoico lo podíamos utilizar para teñir una prenda de vestir y que era un producto fácil de hacer, fácil de utilizar y que lo veíamos el concepto teórico en un tablero, pero que podíamos llevar facilito a realizarlo en el laboratorio o realizarlo inclusive en casa
con las indicaciones respectivas, ¿verdad? Todo eso es lo que hemos intentado o estamos intentando hacer. Que a nuestros estudiantes la química no le parezca tan terrible, tan temerosa, que no genere tanto temor, que deje de ser ese monstruo que se pavonea por las aulas de clase infundiendo terror. Quizá no lo hemos logrado en un 100%, pero creo que sí estamos en el camino en el que podemos lograr cambiar ese concepto que se tiene de la materia como tal. Era eso lo que querías hablar, colegas y auditorio presente. Hay muchas cosas más que en otra oportunidad podremos hablar, que estamos haciendo también y que esperemos se sigan dando. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Bueno, Sir Carlos, Alexander muchísimas Gómez, gracias por tu Barrios, exposición. Uy, Muchas gracias, Sir Carlos, por tu sí, adelante, adelante. presentación. Es muy interesante y la perspectiva de una técnica pedagógica alrededor de la química, liderada por un químico farmacéutico como tú en la Universidad Popular del Cesar, sea el momento de indicar que tenemos muchos colegas químicos farmacéuticos dedicados a la docencia, a la investigación, al desarrollo, en la parte pedagógica, y que este también es un rol que desempeñamos. Entonces, es evidentemente fundamental el papel que podemos desempeñar, y mucho más cuando le estamos dando un enfoque hacia la práctica, y desde ahí se genera la posibilidad de emprendimientos. Entonces, por acá el colega Paul Camargo tiene la mano levantada. Adelante, Paul. No voy a mirar, mire, pero yo la máquina casi. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Paul, adelante. ¿Sí se escucha? Sí, señor. Bueno, primero que todo, felicitar al compañero Sir Carlos por esa disertación. De verdad me pareció interesantísima en estos momentos en los que buscamos aprender cosas nuevas y que realmente nos lleve a nuestro modo de vida, que nos guste y que nos genere pues estabilidad económica y social. Y de verdad que uno mira ese conocimiento y termina uno enamorándose más de la química. O sea, hoy viendo esa disertación, mejor dicho, me afianzó más en todo este concepto. Entonces, ¿qué se deja para los jóvenes que vienen surgiendo? Y de verdad que fue bastante interesante el tema, y sobre todo en un momento de emprendimiento en donde todos queremos pues generar cosas nuevas y que sean un aporte para la sociedad. En especial lo de la cervecita, Sir Carlos, espero comunicarme contigo para poder trabajar en ese aspecto. Felicitaciones y muy buena la charla. Gracias, Paul. Me alegra saber de ti, me alegra saber que estás bien, man. Posteriormente te estaré pasando mi teléfono. O si no, me tocará mandarte ya a Ronald Morato que te explique bien. Calladito, verde. Listo, muchas gracias. ¿Andarías? ¿Alguien más? El colega Amadís tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Un saludo especial para el doctor Sir Carlos Molina, mi amigo, quien tuve la oportunidad de compartir con él durante su proceso de aprendizaje en la Universidad del Atlántico. Lo felicito por esta charla. A veces los estudiantes quieren que uno haga magia, pero resulta que ellos todos los días viven e interactúan con la química. Me pude dar cuenta de unas observaciones que hicimos con un grupo de estudiantes de unos campesinos
que vivían en una vereda rural acá al municipio de Repelón, en el cual soy oriundo, y le hacíamos muchas preguntas. Una pregunta es, ¿qué hacía usted ante una mordedura de serpiente, por colocar un ejemplo? Y si usted no está distante al pueblo. Él decía, no, aquí hay esta planta, que es un bejuco, yo la extraigo, la meto en alcohol, y yo tomo de esa preparación. Y le hicimos así como varias preguntas, si un dolor de cabeza o algo, y resulta que la naturaleza le provee a uno toda esa sustancia que necesita uno para aliviar los males y tienen menos efectos secundarios. Y los estudiantes a veces le preguntan a uno propio, pero la química, y la química es todo, la definamos así, la química es todo, todo lo que existe es química. Y está así como está haciendo el maestro Sir Carlos, eh, diciéndole a los muchachos, hombre, de aquí, de este grano de maíz se puede sacar alcohol, de este banano podemos obtener alcohol, de esto, y es mirar cómo ellos, para que no vean distante la química. A veces el muchacho no aprende química porque la ve distante a él, no sabe que la química está en el acontecer diario del ser humano, en su interacción. Nosotros somos química, respiramos química, interactuamos química. Y qué bueno que se dé este tipo de charla porque creo que contribuyen a ese proceso de aprendizaje de la química como tal. Y yo felicito al doctor C. Carlos Molina porque le ha dado esa oportunidad a sus estudiantes. Es la manera en que los estudiantes pueden aprender química y cómo desmitificar, quitarle ese estigma que la química es difícil de comprender. No es cierto. Hoy lo vemos aquí con el compadre Sir Carlos fabricando esta cerveza. Yo creo que va a tener que hacer, como decía Paul, la invitación para hacer la degustación y bueno, esperamos que nos invite entonces. Lo felicito, compadre, y siga por esa senda. Creo que usted está haciendo un gran aporte a la ciencia y siempre ha sido una persona inquieta. Lo felicito y para adelante, amigo. Muchas gracias. Listo, Amadí, muy amable, compañero. Gracias. Eh, Buenas noches. Bueno, hasta el momento no tenemos preguntas formuladas en el chat. Por mi parte, pues quería hacer la apreciación de que muy inspiradora la charla. Yo también, pues soy docente desde hace mucho tiempo, entonces como ver todas esas ideas de cómo llevar a la práctica esos conceptos que uno quiere transmitirle con amor a los chicos y con entusiasmo, pues me gustó mucho, me parece muy enriquecedora para todos los que en algún momento hemos ejercido ese papel de docentes. Y bueno, si alguien se anima a hacer alguna otra pregunta, acá estamos atentos. Bueno, yo quiero comentar un elemento que es importante que todos los presentes y todos los químicos farmacéuticos del país lo tengamos muy presente, ¿sí? Y es que el día de ayer, en un trabajo mancomunado entre los diferentes gremios del sector farmacéutico, bajo el liderazgo del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos y la Unidad Técnica Legislativa del senador Pedro Flores Porras, que es químico farmacéutico, se logró la aprobación de la ley, el proyecto de ley que ahora pasa a sanción presidencial 092 del 2022, por medio de la cual se establecen las pautas de la política nacional de investigación científica, desarrollo tecnológico y producción de la industria farmacéutica para la autonomía sanitaria de Colombia, y se dictan otras disposiciones. Un logro extremadamente importante, sumamente valioso, donde creería que ejemplos que hoy el doctor Molina nos ha eh, compartido pueden entrar en estas
dentro de este tipo de políticas como elementos de implementación. Doctor Molina, ¿cómo ve usted su trabajo ligado al tema de generación de emprendimientos para la autonomía sanitaria del país? Yo considero que lo que ha faltado son políticas que promuevan el apoyo a este tipo de ideas, porque en las universidades sí se está haciendo, las universidades sí lo están haciendo, pero a veces vemos que por lo menos el Fondo de Emprender a un estudiante, a un egresado, le coloca una cantidad de cosas, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y a veces hay gente que en el intento desfallecen, ¿verdad? Desfallecen, flaquean por la cantidad de, de elementos que solicitan. Yo creo que en la medida, ojalá se haya logrado establecer claramente, que haya, digamos, menos, digamos, menos obstáculos, menos uno, dos, tres, cuatro, tantas cosas que hay que hacer, que hay que llevar, que hay que buscar, para que estos jóvenes entiendan que emprender es mucho más fácil hoy que salir a buscar empleo. Yo siempre le digo a los jóvenes que no es cuando vayan a la industria, sino cuando ustedes hagan industria. Creo que allí radica todo. Ok, no sé si hay alguna pregunta en el chat, Natalia. Natalia. No, en el momento no hay ninguna pregunta en el chat. No veo manos levantadas. No sé si algún compañero. Por acá está el doctor Lemaitre, nuestro presidente honorario. Siempre, doctor Lemaitre, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Vemos acá al doctor, a ver, me pareció verlo. El doctor Fernando Puello, secretario técnico del Foro Farmacéutico de las Américas. Doctor Puello, muchas gracias por su compañía. Y pues no veo manos levantadas ni más preguntas. Entonces veo a un gran colega, Gonzalo Racedo. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por la compañía. Asisto. Bueno, señores, no hay más preguntas en el chat, ni manos levantadas. Entonces diríamos que estaríamos concluyendo la actividad del día de hoy. Un poco importante. El doctor Puello. Puello, adelante, doctor. Muchas gracias, mi doctora Yasmin, y al doctor Sir Carlos por su presentación. Estuve un poco retrasado porque estaba en otro evento, pero creo que la importancia de lo que él ha puesto hoy allí amerita yo particularmente creo que debería ser publicado en, en nuestra, yo no le llamo la página del colegio, sino en la biblioteca del colegio, porque es es ente o, o escenario en donde debemos recoger todo lo que los profesionales de alguna manera han hecho y que indudablemente deben servir de acopio para aquellos que quieran también consultarlo. Entonces, como un reconocimiento a eso que nos ha presentado, sugeriría que usted como secretaria del colegio propusiera de pronto, no sé, si ya es un hecho de que va a ser así, pero si no, que pudiera quedar para que pueda ser consultado y efectivamente tenga la expansión que merece este tipo de emprendimientos. Que también, básicamente, les comento que en algún momento estuve dirigiendo una entidad de los empresas, de los micro, pequeñas y medianas empresas en la dirección ejecutiva y indudablemente vemos que hace falta que haya no solamente el apoyo real, sino, digamos, esa chispa que se le dé para que la gente pueda comenzar y seguir emprendiendo
Y eso que acabó de decir el doctor Sir Carlos, que sobre todo de la química farmacéutica, puedan salir es a emprender más que a emplearse, es el mejor regalo que le puede dar la vida a uno como profesional. Entonces, los invito a todos, ¿verdad?, a que sigan ejerciendo esta profesión. Indudablemente, si puede ser desde ser empresarios, mucho mejor. Si puede ser desde ser vinculados a empresas, también, porque lo que queremos y nuestra profesión reza es dar bienestar y salud con respecto a todo el conocimiento que adquirimos. Muchas gracias y una felicitación de nuevo. Muchas gracias, Fernando. La grabación se sube con la autorización del doctor Molina al canal de YouTube de la Unidad Regional Valle. Agradecemos que se suscriban al canal, activen la campanita para que les llegue la notificación cuando se suba la grabación. En todo caso, Sir Carlos, podemos organizar si tú tienes a bien ese documento al que se refiere el doctor Puello para que esté de consulta en la biblioteca del colegio. Con mucho gusto, si estás de acuerdo en ello. Lo otro, Perfecto, perfecto. sea la oportunidad para comentarle que desde la Unidad Regional Valle tenemos la iniciativa de organizar una feria de emprendedores farmacéuticos, precisamente para motivar la creación de empresas en el país y creemos definitivamente que una profesión que tiene todos los elementos para tener un alto impacto en la productividad del país es la química farmacéutica con todo lo que podemos generar en nuestro campo de acción. Entonces, estaremos dentro de poco en la Unidad Regional Valle organizando el evento para informar a todos los colegas que tengan esas iniciativas de emprendimiento, no se inscriban para participar en este evento. Esperamos poder organizarlo en el mes de septiembre para el Día del Químico Farmacéutico. Entonces, gracias Fernando por tu mensaje. Sir Carlos, entonces quedamos en esa tarea y no sé si alguien más tiene, Fernando sigue con la mano levantada. Fernando, ¿tiene algo que expresar? ¿Algo que añadir? Fernando Puello, ¿no? Que tiene la mano levantada. No, se me olvidó bajarla. Gracias. Bueno, acá está el doctor Eduardo Morales. Doctor Eduardo, ahora adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, adelante. Es un placer acompañarlos esta noche. A ver, yo no soy químico farmacéutico, yo soy médico, pero escuchándolos a ustedes, escuchando al profesor Cid Carlos y a todos ustedes, se me ha ocurrido una idea que creo no ser tan descabellada. Espero su análisis y su respuesta así a priori, mientras se le, eh, mientras se le dedica una reflexión seria, una discusión profunda, detallada, y de pronto se lleva a la práctica. La homeopatía es una ciencia milenaria, o por lo menos centenaria. Tiene 230 años de haberse creado en Alemania. Ha tenido un gran auge, ha pervivido a través de más de 2 siglos y está difundida en el planeta entero, en los 4 puntos cardinales, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía y aquí en América Latina. Cada día la homeopatía y las medicinas naturales tienen mayor aceptación que las medicinas químicas, que las medicinas oficiales, convencionales.
Contamos con 18.000 medicamentos en homeopatía, extraídos del reino animal, vegetal y mineral. Todavía faltan muchos medicamentos por experimentar, por crearlos, por inventarlos. ¿Y dónde están? En la naturaleza. En esa naturaleza que ustedes desean aprovechar para producir cerveza, para producir jabones, medicamentos, lociones, cremas, etcétera. Entonces, qué bueno sería que los químicos farmacéuticos estudiaran un poco o mucho los principios generales de la homeopatía y de la farmacia homeopática. Y qué interesante, qué bonito y qué útil y productivo para Colombia que en un tiempo, no sé si meses o años, algunos compañeros de este grupo, de pronto encabezados por el doctor Sir Carlos, estuviesen generando, creando, produciendo nuevos medicamentos homeopáticos. Aparte de que se necesitan químicos farmacéuticos para montar laboratorios y farmacias donde se puedan montar los medicamentos homeopáticos ya creados, ya conocidos, pero aparte de eso se pueden investigar y crear medicamentos nuevos. ¿Cómo sería? Sería haciendo una fusión de las dos ciencias, haciendo una fusión de los conocimientos de ustedes, los químicos y los farmacéuticos químicos, los químicos farmacéuticos, y los conocimientos de nosotros, los homeópatas. Sería hacer un intercambio de conocimientos y de pronto esa fusión puede llevar a algo útil y productivo. Espero haberme hecho entender y quiero escuchar tu opinión, o sea, de todos, pero sobre todo la del profesor Sir Carlos. No, es interesante, doctor Morales, es interesante. Como usted dice, la homeopatía siempre ha estado ahí. No, quizás no ha despegado como debería, pero sí creo que amerita lo que usted está diciendo. Puede contar conmigo desde que usted a bien lo requiera. Profesor, gracias, pero escuchemos los pupilos. Pues hay que clarificar algo, ¿no? O mejor precisar. Dentro del ámbito del ejercicio profesional del químico farmacéutico, los productos homeopáticos son considerados productos farmacéuticos, por lo tanto, también son del resorte de nuestra profesión, tanto no solo en los términos legales, sino como tal en su naturaleza intrínseca. De hecho, hay muchos colegas que están dedicados al tema de la farmacia homeopática, tanto de investigación como de producción. De hecho, acá en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, eh, hace algún tiempo se tuvo un curso de fundamentos de homeopatía y sobre todo La- muchos productos homeopáticos son a partir de recursos naturales, entonces también se tiene esa perspectiva de investigación. Como bien dice Sir Carlos, tal vez no ha tenido todo el auge en el país que se debería o que algunos quisiéramos o quisieran, pero sí está dentro de los elementos de trabajo del quehacer y de la formación del químico farmacéutico, aunque no es como que tan focalizado el tema, pero es un tema de perspectiva y de desarrollo, de investigación, la producción de productos homeopáticos, eh, tanto en investigación como en el desarrollo, y Entonces, el no la está, farmacia homeopática. Perdón, yendo a desarmar tiene la mano levantada y baja. Y que si Paul. ya quiere quedarme allá, que hay que pagarle aparte. Perdón, cerremos los micrófonos si no van a hacer el uso de la palabra. Paul tiene la mano levantada. Adelante, Paul, ¿o te quedó levantada? Hola, no, hola, ya, ¿me escuchan? Sí, señora, adelante. Precisamente es que hacer un apunte
de que tuvimos la oportunidad acá en los jueves farmacéuticos de tener al doctor Pedro haciendo la presentación del proyecto de ley. Y veo las casualidades de que esta presentación que hace el doctor Sir Carlos hoy, eh, día posterior a que se hizo la aprobación de ese proyecto de ley, y precisamente eso es lo que no recuerdo, que cuando hicieron la presentación teníamos muchas dudas y teníamos muchas incógnitas con respecto a la aprobación de esa ley, y la veíamos como un poco lejana. Incluso en ese tiempo recuerdo que no había director del INVIMA en propiedad. Hoy tenemos un director del INVIMA, hoy tenemos el proyecto de ley, hoy tenemos situaciones como las que nos presenta Sir Carlos, como el doctor hace apuntes. Entonces lo que vemos es que tenemos un futuro a nivel de los procesos farmacéuticos bien amplio, y en el cual ya se hace necesario que empecemos a trabajar y aprovechar pues que hay ese auge y ese empuje de todo. Ya el doctor Cabarca, el doctor Cuello nos planteaba algo parecido. Entonces, tenemos inquietudes en torno a este proceso de tecnología, de avance, y que nos lleva a la autonomía sanitaria. De hecho, eso es autonomía sanitaria, todo eso corresponde a la autonomía sanitaria, que podamos nosotros producir, mejorar de forma tecnológica, y todos esos aspectos que vemos a diario y que realmente no hemos podido desarrollar porque no hay el apoyo que se requiere para que esto vaya y avance y vayamos avanzando nosotros detrás de ello. Entonces, yo creo que el panorama, con esto el jueves farmacéutico, hoy que nos recordaban lo del proyecto de ley, yo creo que estos espacios son los que nos conllevan a eso, y estos espacios son los que debemos promover, y que no se pierdan, sino que se vayan masificando, porque de aquí van surgiendo todas esas ideas que nos van a llevar a una autonomía desde el punto de vista sanitario, pero específicamente desde el punto de vista farmacéutico para nosotros y para todos los colegas que vienen atrás buscando caminos. Entonces, pues felicitar por el espacio y por todos estos espacios que nos han llenado de sabiduría, que nos han enriquecido y que nos han abierto la mente para seguir produciendo cosas nuevas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul, por tu aporte. Bueno, señores, Natalia, ¿hay alguna pregunta en el chat o no? Hola, Bueno, no, pues José está pidiéndole el número de contacto al señor Amadis. Esa es la única pregunta que hay en el chat ahorita. ok. Bueno, pues entonces, señores, no siendo más, tenemos dos invitaciones especiales, tres que hacerle. Primero, acompáñenos nuevamente en el próximo jueves farmacéuticos, estén pendientes de las redes que les estaremos enviando la información pertinente. Segundo, eh, se colegien, afíliense al Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, que es la organización gremial de los profesionales del país, con representación a nivel nacional e internacional y con funciones de consultor en todos los temas sanitarios de los diferentes entes del Estado. Inclusive les comento, hoy el colegio estuvo en reunión con el Departamento de Planeación Nacional sobre el tema del desarrollo eh, productivo del sector farmacéutico del país, y ahí se estuvieron aportando diferentes ideas e iniciativas para incentivar la productividad del sector farmacéutico. Este tema de los emprendimientos se convierte en un elemento clave que se estaría transmitiendo a las diferentes entidades. Por favor, colégjense, acompáñenos, participen en las discusiones de los diferentes proyectos de ley. Ahí está en curso el proyecto de ley de la ética profesional del químico farmacéutico. Formen parte de las salas especializadas de las diferentes unidades regionales para que entre todos hagamos un gremio fuerte, pongamos en alto siempre nuestra profesión
y ya saben que cualquier tema que consideren importante, farmacéutico, nos pueden escribir a la Unidad Regional valle@cnqfcolombia.org o a mi WhatsApp, y en el comité académico de la regional estaremos revisando los temas. No siendo más, Sir Carlos, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu aporte, muy amable, y bueno, feliz noche para todos. Nos vemos el próximo jueves farmacéutico. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches, amigo. Feliz noche. Buenas noches, Jorge. Gracias, buenas noches a todos. Feliz noche a todos. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctor Carlos. Sicardo. Excelente charla. Hasta luego, que tengan buena noche todos. Gracias, hasta luego.